El envío de migrantes por avión o autobús a ciudades de mayorías electorales demócratas por parte de gobernadores republicanos, tanto a una lujosa isla en el noreste de Estados Unidos como a Washington, D.C., la capital, o a la ciudad de Nueva York, ha desatado toda una batalla política en ese país, en Estados Unidos, esto a pocas semanas de las cruciales elecciones legislativas de medio término del mes de noviembre, donde además los demócratas se juegan el control del Congreso. Saludamos entonces a nuestro segundo invitado del día. Él es Rafael Piñeros, experto en temas de Estados Unidos y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Rafael, qué bueno tenerlo nuevamente en nuestro espacio matinal Directo América de France 24. Buena mañana. Muchas gracias por la invitación, Raúl. Es un placer estar acá con usted. Vamos entonces a hablar, Rafael, de lo que está pasando con este envío de los migrantes, ¿no?, a bastiones demócratas. Esto por parte de figuras políticos prominentes republicanos. Ellos acusan al presidente Joe Biden de convertir esta frontera sur de Estados Unidos con México en un colador para toda esta migración irregular. ¿Cómo lee esto, Rafael? Bueno, es sumamente preocupante que se juegue con la vida de personas que buscan asilo o que buscan escapar de situaciones económicas o sociales en sus países de origen. Recordemos que las nacionalidades de las personas que han llegado tanto a Texas como a la Florida son diversas y reflejan la heterogeneidad de los países latinoamericanos. Y por supuesto, utilizar la herramienta de enviarlos a bastiones que pueden ser más amigos de la inmigración, como el estado de Massachusetts, Nueva York o la capital misma, sin duda alguna refleja una estrategia política. Chris Abbott y Ron DeSantis pueden tener intereses electorales no solo en las midterms, sino de cara a ser eventualmente precandidatos republicanos el año entrante. Por lo tanto, tienen que mostrar una carta de fuerza y de solidez en control de la migración. Y también distintos informes han mostrado cómo esas medidas de enviar migrantes a otros lugares no necesariamente va a solucionar el problema. ¿Qué preocupa? Preocupa que un informe que salió la semana anterior muestra cómo en el año fiscal que estamos terminando, más de 2 millones de personas llegaron a la frontera sur de los Estados Unidos. Ni la estrategia de Donald Trump, disminuir al mínimo cualquier tipo de migración, ni las estrategias demócratas. Recordemos que la vicepresidenta Kamala Harris fue encargada en el año 2021 de lidiar con el problema migratorio. Ha ido 2 veces a Centroamérica y ha prometido sendos recursos para paliar o para evitar la migración en el lugar de origen. Tampoco han dado resultado. Entonces, el sistema disfuncional de inmigración estadounidense hace agua. No hay un camino expedito ni para legalizar a los migrantes ni para solucionar las dificultades que se presentan en algunos pasos fronterizos y en algunas ciudades que sin duda alguna es bastante complicado de controlar. En ciudades como El Paso, en Texas, hay más de 1.200 migrantes que están llegando diariamente y esa situación no se puede controlar de una manera fácil o sencilla. Rafael, entonces, como están las cosas, pues los mayores favorecidos con todo esto serían los republicanos, porque también recordemos que el expresidente Donald Trump decía que con la llegada de los demócratas al poder, pues iba a aumentar toda esta migración, la migración irregular, iban a llegar más migrantes, pues está cumpliendo de alguna manera todo esto que favorece a una, digamos, entre comillas, predicción que pudo hacer el presidente Donald Trump, pero ajeno, digamos, a una realidad del país. Estuviera un republicano, estuviera un demócrata, esta migración igual se hubiera incrementado con el pasar de los tiempos, porque también pues el problema de raíz, el problema sobre todo en Centroamérica, pues no se ha solucionado. También, como lo decías bien, la presidenta Kamala Harris fue pues una nombrada especial del presidente Joe Biden para resolver esto, y pues vemos que el problema, en vez de disminuir, se ha aumentado. ¿Por qué está pasando esto también, Rafael? Yo creo que los enfoques de cada uno de los partidos han sido equivocados. El presidente Donald Trump mostró y sigue mostrando a los demócratas como el partido amigo del crimen. Y los demócratas han mencionado en repetidas ocasiones que la mejor manera de combatir la migración ilegal o irregular es a partir de facilitar la migración legal. Pero ninguno de los dos ha sido lo suficientemente claro. Los republicanos exigen y desean más fondos federales para
reforzar los controles migratorios en las zonas fronterizas. Pero esa situación no necesariamente alivia, es decir, tener más pie de fuerza y tener mejores mecanismos para combatir la inmigración ilegal no genera que haya una disuasión de los migrantes que pretenden llegar a la frontera. Y por lo tanto, un paso expedito hacia la nacionalidad y hacia la legalización de millones de migrantes ha sido un elemento que se ha truncado muchas veces en el Congreso. Para resumirte, básicamente, pareciera que los republicanos quisieran seguir manteniendo el problema porque tampoco ofrecen una solución lo suficientemente sólida que sea viable para ambos partidos. Por ejemplo, la presidenta de la Cámara ha abogado en distintas ocasiones, teniendo en cuenta la preocupación que le genera a muchos legisladores demócratas el hecho de no reforzar las fronteras. Y ha pasado sendos proyectos de ley en la Cámara de Representantes para incrementar el número de policías y el número de recursos disponibles para combatir la inmigración legal. Pero eso tampoco ha sucedido, no ha pasado de manera clara, porque hay una fuerte oposición por parte de los demócratas, tal vez que mencionan que reforzar los cuerpos de policía no necesariamente se va a traducir en una disminución de los migrantes que llegan a la zona de frontera. Vamos a hablar ya de algunos escenarios posibles, algunas soluciones a este problema que además tiene años, por supuesto, en Estados Unidos, Rafael. Pero volviendo al tema de enviar estos migrantes a diestra y siniestra, digamos, ¿qué tanto poder o qué tan legal es que los republicanos, en este caso, pues metan a estas personas en aviones y en autobuses para enviarlos a cualquier lugar de Estados Unidos que ellos consideren donde tienen que estar? Digamos que no sé si las autoridades federales pueden tener algún tipo de freno para que esto no siga sucediendo. ¿Cuál es la potestad que tienen los republicanos para hacer esto con la vida de una persona y decidir de alguna manera el destino de ellos? En la década de los 80 se empezó a conocer lo que se conoce como ciudades santuario, es decir, ciertas ciudades en los Estados Unidos que son más amigables a la inmigración. Chicago, Nueva York, Washington DC, Los Ángeles, ciudades grandes que se caracterizan por acoger a un gran número de inmigrantes. Sí. No es una práctica legal y no es una práctica correcta en la medida en que no hay ningún tipo de coordinación ni entre el que envía, es decir, los gobernadores de Texas, Florida o Arizona, y el que recibe, porque sin duda alguna no ha habido ningún diálogo al respecto, sino que suben a un gran número de personas a buses, les prometen que van a ser acogidos con trabajo, con casa, con eventualmente un empleo, pero estas promesas no necesariamente se cumplen. Y eso genera, sin duda alguna, sí, una situación indeseable desde el punto de vista humano y al mismo tiempo preocupante desde el punto de vista político. Porque los republicanos o los estados republicanos no se pueden refugiar en esa práctica para disminuir o para disuadir a los migrantes que llegan a sus estados o a sus ciudades.